Buenos días, alumnos. Estamos dispuestos para responder sus consultas. Si hay alguna consulta que hacer, pueden hacerlo utilizando el micrófono. Si no hay consultas, voy a ir pasando la clase de esta semana, que corresponde a la semana 18, el discurso escrito. A ver, les comunico, un vecino está trabajando en su casa y está haciendo la bulla. Así que tal vez ya termine su trabajo y no haya este bullicio que se está escuchando en este momento. Bien, hoy día vamos a ver el discurso escrito. ¿Por qué se dice discurso escrito? Porque también hay discursos orales. Y el discurso escrito es justamente aquel que está en base a un texto. Cuando se dice discurso escrito es porque hay que tener mucho cuidado al escribir, puesto que cuando las personas escribimos estamos sujetos a alguna crítica. Es por eso que cuando se habla del discurso escrito hay que tener en cuenta muchas cualidades, muchos requisitos. El discurso no es simplemente un conjunto de oraciones. El discurso tiene sus reglas. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. El texto. ¿Qué es el texto? Es una unidad comunicativa básica. Puede ser oral o escrito. Cuando se dice una unidad comunicativa básica, es porque tiene sus propias reglas. El tratamiento es diferente a la oración. El texto se trata como una unidad. El texto no es únicamente una secuencia de oraciones, sino una unidad semántica. Es decir, trata sobre un tema. Todo texto está en base a un tema. El texto expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. ¿Qué significa cuando se dice en un contexto específico? Significa que el texto tendrá que estar escrito en relación a la circunstancia. Si se trata, por ejemplo, de las fiestas patrias, hablaremos de las fiestas patrias. Se trata de un tema como la delincuencia, tal vez se tratará acerca de eso. Se trata, por ejemplo, la posición de la iglesia frente al aborto. Entonces, todo eso, ese es el texto, estará pues cuando se dice, expresa la intencionalidad del hablante en un contexto específico. El texto se estructura por reglas textuales
distintas a las de la oración. El texto es el componente verbal del discurso. El texto es el componente verbal del discurso. Todo texto tiene propiedades. Por eso decimos acá, propiedades del texto. ¿Cuáles son esas propiedades? Adecuación, cohesión, coherencia. ¿En qué consiste la adecuación? Relaciona el contenido y la forma del texto con el contexto. ¿Qué es el contexto? El emisor, el destinatario, el tema. En lo que respecta a la adecuación, el texto presenta vocabulario y estructura gramatical pertinente al tema y al destinatario. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si uno escribe un texto para los niños, es un nivel. Para los jóvenes, es otro nivel. Para los profesionales, es otro nivel. A eso se refiere cuando se dice el texto presenta vocabulario y estructura gramatical pertinente al tema y al destinatario. Ahora, la cohesión. ¿Qué cosa es la cohesión? Conecta diferentes partes del texto. La cohesión. Conecta diferentes partes del texto. ¿Esto qué quiere decir? Las ideas están conectadas formalmente mediante, puede ser sustitución, referencia, elisión y conectores. La tercera propiedad es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Refleja la relación entre las ideas dentro del texto. Relación entre las ideas dentro del texto. Es decir, cada parte del tema se estructura por ideas vinculadas semánticamente. Entonces, las propiedades del texto es la adecuación, la cohesión y la coherencia. Acá tenemos el mecanismo de adecuación, un ejemplo. La estructura del texto se adapta al contexto discursivo. Se adapta al contexto discursivo. Por ejemplo, acá tenemos un registro informal, el tema. Entonces, ese es el caso, ¿no es cierto? Ese es el caso. Tema, invitación al concierto. Medio oral. La relación amigas. La intención, María desea que su amiga vaya al concierto con ella. Y la situación, casa de María. Casa de de María. Pero ese es el caso, las ideas fundamentales ahí, pero es un texto informal. Cuando pasamos a formalizar este texto, sería así. Texto. Oye, Parne, te cuento que compré mi entrada para el concierto del Grupo 5. ¿Vamos? Ya pues, anímate. Esta semana se compra con descuento. Entonces ya el texto está ya formalmente. Por eso se dice, la estructura del texto se adapta al contexto discursivo. Otro ejemplo. Tema, invitación a un evento. Medio oral. Relación jefe-empleados. Intención, el jefe invita a sus empleados a un evento. Situación, lugar del trabajo. Vamos a formalizar. Estimados colaboradores, los invitamos a la reunión
que organiza la Oficina de Recursos Humanos por el Día del Niño. Por favor, registren los nombres de sus hijos para la entrega de regalos. Entonces nos damos cuenta que la estructura del texto se adapta al contexto discursivo. Tenemos mecanismo de cohesión. Mecanismo de cohesión. Ya vimos qué cosa es la cohesión. ¿Qué cosa es la cohesión? Hemos visto que la cohesión conecta diferentes partes del texto. Entonces, existen unos mecanismos de cohesión. La cohesión es la relación entre los enunciados de un texto. Puede establecerse por la referencia. En la referencia puede ser la anáfora o catáfora. Anáfora o catáfora. Otro mecanismo es la sustitución. La sustitución. Otro mecanismo es la elipsis. Y finalmente el uso correcto de los conectores discursivos. Estos son los mecanismos de cohesión. O sea, es la relación entre los enunciados de un texto. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos, cada mecanismo. Hablemos de la referencia. La referencia. Cuando hablamos de la referencia, tenemos que hacer alusión a la anáfora o catáfora. Para mejor comprensión, vamos a decir qué cosa es la anáfora y qué cosa es catáfora. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso. En prosa puede consistir en la repetición de distintas frases o grupos sintácticos. ¿Qué cosa es la catáfora? Consiste en la anticipación de una idea que se expresará más adelante. En conclusión, si el elemento fónico se refiere a lo ya dicho, se habla de anáfora. Si anuncia parte que aún no se ha dicho, se denomina catáfora. Voy a repetir esto. Si el elemento fónico se refiere a lo ya dicho, se habla de anáfora. Si anuncia parte que aún no se ha dicho, se denomina catáfora. Entonces, con esa aclaración vamos a hablar de la referencia.
Dentro de la referencia tenemos el uso de pronombres y uso de adverbios. Cuando hablamos en estos ejemplos, Joel vendió muchos libros en la feria. Estos eran bastante antiguos. Nos damos cuenta que esto es un pronombre que está haciendo referencia a muchos libros en la feria. Entonces ahí se está hablando de qué? De una anáfora. Una anáfora. Otro ejemplo. Mis cursos preferidos son estos: álgebra, aritmética, trigonometría. Acá, por ejemplo, el pronombre estos y luego el nombre de los cursos: álgebra, aritmética y trigonometría. Entonces, esta figura se llama catáfora. Catáfora. Ahora, uso de adverbios. Uso de adverbios. Camila viajó a Pucallpa. Cuando llegó ahí, se encontró con sus tíos. Acá tenemos Apucallpa, es un lugar. Ahí es el adverbio. Entonces, el adverbio ahí está haciendo referencia a qué? A Pucallpa. Apucallpa. Otro ejemplo. Allá en Puente Piedra hay sol todo el año, querida amiga. Acá, por ejemplo, allá es el adverbio. Puente Piedra es el lugar. Entonces, esta figura se llama catáfora, mientras que la anterior se llama anáfora. Bien, por eso había dicho, si el elemento fónico se refiere a lo ya dicho, se habla de anáfora. Si anuncia parte que aún no se ha dicho, se denomina catáfora. Ahora tenemos otro mecanismo, la sustitución. ¿Qué significa? Que vamos a sustituir, para eso vamos a hacer los ejemplos con sinónimos, con hiperónimos e hipónimos. Uso de sinónimos. Su vida era muy reposada. Era tan tranquila que nunca recibía visitas. Acá tenemos reposada y tranquila. Son palabras sinónimas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que se está cambiando para evitar la monotonía por la repetición de la palabra anterior. Entonces, el uso de sinónimos. Sabemos que los sinónimos no existen sinónimos absolutos. Son palabras de diferente escritura, pero que tienen un significado parecido. Otro ejemplo, el curso de química le parecía difícil. Sin embargo, sabía que esta asignatura es muy importante. Acá los sinónimos son curso y asignatura. También se está sustituyendo para evitar la monotonía, la pobreza en la expresión o en la escritura. Dentro de la sustitución también tenemos uso de hiperónimos e hipónimos. Ya sabemos ya por estudios anteriores que el hiperónimo es el término que involucra a otros. Y los hipónimos son los que están dentro del hiperónimo.
Cuando existe uno es hipónimo. Cuando existen varios es cohipónimos. Entonces, los ejemplos. En el zoológico vio muchos animales, pero el que más le sorprendió fue el caimán. Veamos cuál es el hiperónimo. El hiperónimo acá es animales. ¿Y cuál es el hipónimo? Caimán. Entonces ahí esta figura o esta sustitución se denomina hiperonimia. Luego tenemos, siguiente ejemplo, la niña nuevamente perdió su lápiz. Ya ha perdido todos sus útiles escolares. Acá tenemos lápiz y útiles escolares. Lápiz es un hipónimo. Útiles escolares es el hiperónimo. Entonces, acá existe la hiperonimia. Entonces, la sustitución puede ser empleando sinónimos, puede ser empleando hiperónimos, empleando hipónimos, como se ha corroborado con los ejemplos. Tenemos también la elipsis, que es otro mecanismo. La elipsis quiere decir que vamos a omitir, puede ser verbos o puede ser sujetos. Hagamos el ejemplo con la edición del verbo. En el último examen de admisión, Cristina ingresó a la carrera de Derecho. Punto y coma. Su hermana, a Ingeniería de Sistemas. Entonces, esa coma que está después de hermana es una coma elíptica que está reemplazando al verbo ingresar, o sea, para evitar la repetición del verbo. Entonces, esta coma se llama elíptica. Está dentro del mecanismo elipsis. De igual manera, también podemos ver la elisión del sujeto. Carla visitará a sus tíos en diciembre. Además, aprovechará para conocer lugares hermosos del pueblo. Acá tenemos, en la oración, Carla es el sujeto. Pero cuando decimos Carla visitará a sus tíos en diferente, además aprovechará. Aprovechará se está haciendo alusión al sujeto. Pero ya no se escribe Carla, sino que tiene ya una relación. Se está omitiendo el nombre Carla. Entonces tenemos la elipsis, que se puede omitir o se puede reemplazar a los verbos, o el sujeto también puede ser sustituido. Acá tenemos un primer ejercicio. A ver, les voy a dar unos 5 minutos para que lean este texto y luego damos el desarrollo. Unos 5 minutos.
Bien, tenemos acá el texto. Dice, hace unos 9200 años, cuando el Diego llevaba varios milenios de retirada de la mayor parte del hemisferio norte, una manada de mamuts, no más de 10, quedaron aislados en el extremo norte de Siberia. El deshielo elevó las aguas y lo que antes estaba conectado al continente se convirtió en una isla, hoy llamada de Brakel. Fue el último refugio que este imponente animal, siendo tan pocos las leyes de la evolución, los condenaban a desaparecer. Pero el estudio de su genoma muestra que superaron la profunda endogamia en la que incurrieron, saliendo adelante en apenas 20 generaciones. Ya eran unos 300, un número que le habría dado muchas, muchas papeletas para sobrevivir. Sin embargo, de la misma forma que prosperaron durante 6000 años, después de haber desaparecido del resto del planeta, se desvanecieron de forma repentina. El análisis genético de 2 decenas de mamuts primigenios da pistas sobre lo que les pudo suceder, pero no resuelve el misterio. ¿En qué consiste el ejercicio? Dice, considerando los diferentes mecanismos de referencia y sustitución, lea el texto y responda verdadero o falso en los siguientes enunciados. Entonces tenemos acá A. Se ha realizado el mecanismo de elisión de 2 verbos para evitar redundancia. Eso es falso, porque no se ha presentado ese caso. B. Entre los términos mamut y animal se presenta el mecanismo de hiponimia. Eso es verdadero. Eso es verdadero. C. Se presenta el uso de pronombres. El uso de pronombres como mecanismo de referencia a mamuts. Eso sí se presenta. Verdadero. No se observa ningún caso de elisión de sujeto como mecanismo de sustitución. Eso es falso, porque sí se observa. Acá tenemos en el texto, debemos subrayar o circular los después de evolución. Hay el pronombre se, que está antes de vanecieron, y el pronombre les, que está antes de pudo. Eso es la respuesta a este ejercicio número 1.
Vamos a ver ahora los conectores. ¿Qué cosas son los conectores? Son palabras cuya función es unir unidades lingüísticas de cualquier nivel. O sea, puede ser oraciones. Por eso se dice de cualquier nivel oracional y textual. Son llamados marcadores del discurso. Los conectores o tipos de conectores pueden ser adverbios o conjunciones. Sabemos que hay conjunciones coordinantes y hay conjunciones subordinantes. Actúan como conectores, como nexos. Los conectores no solo unen ideas, sino aportan un significado al texto. Tenemos un ejemplo para darnos cuenta la importancia del conector. Juan se enfermó. Espacio, comió maquis. En ese espacio debe entrar un conector. Y el conector apropiado es porque Juan se enfermó porque comió maquis. Ese porque es un conector causal. Nos damos cuenta que la oración obtuvo su significado. Tenemos los conectores discursivos adverbiales. Tenemos los aditivos, los adversativos, los concesivos. ¿Cuáles son los aditivos? Por ejemplo, además, aparte, así, mismo, de hecho, encima, es más, por otro lado. Ejemplo, además de inglés y portugués, Carlos habla perfectamente la lengua quechua. El conector, en este caso es además. Tenemos los adversativos. Sin embargo, por el contrario, ahora bien, todo lo contrario, en cambio, son los adversativos. El ejemplo, Jacinto vive lejos de la universidad. Sin embargo, siempre llega muy temprano a las clases. El conector que le está dando fluidez y significación a este texto es sin embargo. Tenemos los conectores concesivos. De todos modos, es uno. En cualquier caso, es otro. De cualquier manera, es otro. Aún así, otro. Con todo. Esos son los concesivos. En el ejemplo, el precio del pollo se ha elevado. Aún así, ella sigue comprando esta ave. Entonces tenemos los concesivos. Como nos damos cuenta, son conectores discursivos adverbiales. Tenemos también los conectores consecutivos e hilativos. Consecutivos e hilativos. Entonces, por tanto, por consiguiente, así pues, en consecuencia. Esos son los conectores, pero veamos el ejemplo. El profesor
el profesor Marco se fue de viaje. Por consiguiente, no tuvimos clases de práctica hoy. El conector ahí es por consiguiente. ¿Qué clase? Consecutivo e ilativo. Tenemos conector explicativo. ¿Cuáles son? A saber, es decir, esto es, o sea. El ejemplo, Patricio es celíaco, es decir, es intolerante al gluten. El conector es decir. Tenemos también conectores reformuladores. ¿Cuáles son? Dicho con otras palabras. Dicho de otra forma. Más claramente. Son los conectores reformuladores. En el ejemplo vamos a observar. La pitahaya aporta vitamina C. En otras palabras, es excelente para evitar gripes o resfriados. El conector reformulador es acá en otras palabras. Tenemos conectores ejemplificativos. ¿Cuáles son? Así, así por ejemplo. Por ejemplo, así tenemos verbigracia. Esos son los ejemplificativos. En este pequeño texto de todas las agudas que terminan en las letras N o S, se tildan. Por ejemplo, camión, anís, bombón 16. Entonces, es decir, es el conector explicativo. Tenemos también rectificativos, conectores rectificativos. Más bien, mejor dicho, por mejor decir. En el ejemplo, vamos a ubicar esta clase de conector. ¿Cuál? Que Andrés no tuviera hambre era extraño. Mejor dicho, era infrecuente. El conector es mejor dicho, que es un rectificativo. Tenemos recapitulativos, también conectores recapitulativos. ¿Cuáles son? En conclusión, al fin y al cabo, al fin y al cabo. En resumen, resumiendo en una palabra. En el ejemplo, el deportista era disciplinado, atento y amable. En fin, un atleta muy bueno. Entonces el conector es, en fin, que es un recapitulativo que está recapitulando. Por eso se llama conectores recapitulativos.
Continuamos. Tenemos conectores de ordenación. Estos son a continuación, en primer lugar, finalmente, para empezar. Esa es de ordenación. Tenemos también de apoyo argumentativo. En vista de ello, así las cosas, pues bien, tenemos de digresión. A propósito, a todo esto, dicho sea de paso. En este texto vamos a ubicar los conectores. Para empezar, actualmente es un común crear noticias que dañan la imagen de las personas. Sin embargo, muchas veces estas pruebas son reproducidas muy rápidamente, sin ser analizadas de manera oportuna. Dicho esto, el derecho a ser tratado con dignidad no debe ser vulnerado por el derecho de la libertad de expresión. A propósito, ¿has oído el nuevo audio del expresidente? Entonces acá, los conectores están subrayados o están en negrita. Por ejemplo, para empezar. La clase de conector sería para empezar. Para empezar, será un conector de ordenación. También tenemos un conector acá, sin embargo, este es un conector adversativo. Tenemos dicho esto, ese conector digresivo. A propósito, también es un conector digresivo. Hay un ejercicio número 2. A ver, les voy a dar 5 minutos para que lean y puedan responder este ejercicio. Vamos a leer. Determine la clasificación de los conectores en cada caso. Ellos ganaron la licitación el verano pasado. Por ende, ya iniciarán las obras. Ahí tenemos un conector. Un conector. Por ende. Por ende. Ese por ende, ¿qué cosa es? Es un conector hilativo. En B, absolvieron de todas sus culpas al acusado. En otras palabras, salió en libertad. ¿Cuál es el conector ahí? En otras palabras, ¿qué clase?
reformulador. En C, hay muchos animales que solo forman una pareja en toda su vida. Por ejemplo, los pingüinos. Ahí el conector, ¿cuál es? Por ejemplo, es un conector ejemplificativo. En la D, en primer lugar, para realizar la conexión eléctrica, debes bajar la llave general. ¿Cuál es el conector ahí? En primer lugar, ¿qué cosa es? Un conector de ordenación, de ordenación. En la E, ha llovido intensamente. En vista de ello, suspenderemos el vuelo hasta mañana. ¿Cuál es el conector acá? En vista de ello. En vista de ello. Este conector es causal. En vista de ello. Ahora, tenemos los perros aullaron toda la noche. Por cierto, es necesario comprar croquetas. El conector es por cierto. Por cierto. Por cierto. Esto es digresivo, por cierto. Digresivo. La cocina nueva que compraron es eléctrica, es decir, no será necesario usar gas. Acá, es decir, es explicativo, explicativo. Entonces nos damos cuenta que los conectores le dan elegancia a las oraciones, a los textos, permiten la fluidez en su lectura y el nivel y el buen nivel de la persona que está escribiendo. Tenemos la paráfrasis. La paráfrasis. ¿Qué cosa es la paráfrasis? Es la producción de versiones alternativas de una oración o texto sin alterar el significado original. Es la producción de versiones alternativas de una oración o texto sin alterar el significado original. O sea, el significado debe ser el mismo. Puede variar las palabras, el vocabulario. Tenemos el ejemplo, versión original de un texto. No hay mal que dure 100 años. Ese es original. Con otras palabras, o sea, haciendo el uso de la paráfrasis, decimos lo siguiente. Las situaciones desagradables o críticas de la vida, aunque parezca que duran mucho, eventualmente se terminan. Esa es la paráfrasis. Para mayor comprensión, ustedes tienen un tema
No es necesario aprender de memoria porque en un texto hay oraciones principales, oraciones secundarias. Las oraciones secundarias son aquellas que están ampliando, explicando, desarrollando las ideas principales. Y no es necesario memorizarlas. Entonces, ese texto, el significado de ese texto se puede decir con sus propias palabras, pero para comprender y para decir con sus propias palabras hay que haber comprendido lo que uno ha leído. Para ello hay estrategias de comprensión de lectura. Entonces la paráfrasis es la producción de versiones alternativas de una oración o texto sin alterar el significado original. Entramos a los tipos de textos. Los tipos de textos. Tenemos textos, en principio, hay una clasificación general de los textos. Los textos continuados y discontinuados. Los textos continuados son los que se leen de izquierda a derecha, mientras los textos discontinuados es lo que leemos lo que nos interesa. Ejemplo de un texto continuado puede ser, por ejemplo, una novela. Ejemplo de un texto discontinuado puede ser, por ejemplo, el recibo de luz, de teléfono, de agua, que uno ve cuándo vence y cuánto hay que pagar. No se lee todo el texto. Es una clasificación general. Pero hay tipos de texto, como son, por ejemplo, los textos expositivos, los textos descriptivos, los textos argumentativos, los textos narrativos, los textos dialogados, los textos instructivos. Vamos a hablar del texto expositivo. El texto expositivo, ¿cuál es su intención? Explica y transmite información de manera objetiva para la comprensión de un tema. Esa es su intención. Ahora, ejemplo de esto, tenemos exposición de una clase, textos científicos, artículos de divulgación, explicación científica. Los textos expositivos, los textos expositivos, transmiten información objetiva. Los expositivos. Y responden a la pregunta ¿qué y por qué es así? ¿Qué y por qué es así? Hay un ejemplo. El sistema solar es un sistema planetario, constituido por una estrella que ejerce atracción gravitacional sobre los cuerpos celestes que giran a su alrededor. Es un ejemplo de un texto expositivo. Tenemos el texto descriptivo. ¿Cuál es la intención? El texto descriptivo, ¿cuál es su intención?
Detalla cómo son los objetos, las personas, los lugares. Los textos descriptivos responden a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es? Los ejemplos de textos expositivos. Tenemos guías de viajes, relatos, descripciones científicas. Descripciones científicas. Acá tenemos un ejemplo. Los caballitos de mar tienen la cabeza con forma de caballo y su cuerpo y cola están cubiertos de anillos óseos concéntricos. Sus colores varían e incluyen el negro, gris, café, rojo y amarillo. Y se camuflan con lo que lo rodea. Este es un texto descriptivo. El texto argumentativo. La intención, ¿cuál es? Defiende una postura frente a un tema polémico. Defiende una postura frente a un tema polémico. El argumentativo. ¿A qué pregunta responde el argumentativo? ¿Qué piensa? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? ¿Qué piensas? Ejemplos de texto argumentativo. Debate, artículo de opinión, crítica. Esos son los ejemplos, pero acá tenemos un texto que nos va a corroborar con lo que estamos diciendo. Las clases de práctica deberían ser presenciales. De este modo, el estudiante podría interactuar con sus compañeros y maestros y lograr aprendizajes significativos. Asimismo, la evaluación de competencias sería más efectiva. Es el argumentativo. El texto narrativo. ¿Cuál es la intención? Relata los hechos que le suceden a las personas durante un tiempo, generalmente pasado. El texto narrativo responde a la pregunta ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y como ejemplo de texto narrativo tenemos las novelas, las fábulas, las noticias. Tenemos acá un texto que vamos a dar lectura. El texto narrativo. Había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al hacerlo llevaba una presa bastante grande en su boca. Mientras lo cruzaba, se vio a sí mismo en el reflejo del agua, creyendo que era otro perro. Y al ver el enorme trozo de carne que llevaba, se lanzó a arrebatársela. Sin embargo, de querer quitarle la presa a su propio reflejo, perdió lo que tenía en su boca y se quedó sin nada. Esto es como una historia narrativa. Tenemos el texto dialogado. La intención del texto dialogado reproduce las intervenciones de los interlocutores.
El texto dialogado reproduce las intenciones de los interlocutores. En el texto dialogado responde a la pregunta ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Y los ejemplos del dialogado pueden ser conversación, entrevista, piezas teatrales. Acá tenemos un ejemplo de texto dialogado. Habla Pedro. Ya estamos listos para exponer, profesor. El profesor, caramba, hoy sí trabajaron rápido. Bueno, empiecen compartiendo la pantalla. Habla Pedro. Está bien, profesor. Después de unos segundos, Pedro, ¿se ve la diapositiva? Pedro, ¿se ve la diapositiva? Muy bien, es el texto dialogado. También tenemos el texto instructivo. Texto instructivo. La intención es brindar indicaciones para realizar una actividad. El texto instructivo. La intención entonces es brindar indicaciones para realizar una actividad. Los ejemplos, pues de recetas, tutoriales, manuales de uso. Acá tenemos un ejemplo. Instrucciones de lavado. Introduzca la ropa en la lavadora. Cierre la puerta de la lavadora. Añada el detergente en el primer compartimiento y la lejía en el segundo y o el suavizante en el tercero. Seleccione el programa de lavado de acuerdo al contenido. Rápido, intenso, delicado. Ese es un ejemplo. También se da para armar cualquier máquina o también para preparar una torta. Las porciones de azúcar, de harina, de leche, etc. Muy bien. Vamos al ejercicio número 3. 5 minutos para que lea.
Vamos a leer el texto número 3. Dice, identifique el tipo de texto en cada enunciado. El Schnauzer estándar es un perro robusto y musculoso de tamaño mediano que tiene unas cejas y bigotes prominentes. El pelaje puede ser negro o gris. Los machos adultos miden idealmente unos 48 centímetros de altura y pesan 18 kilos. Las hembras adultas suelen medir 45,7 centímetros de medida y pesan 16 kilos. La caspa es una descamación excesiva del cuero cabelludo que provoca la aparición de pequeños restos de piel seca de color blanquecino en el cuerpo cabelludo. Los cambios hormonales pueden desencadenarla. ¿Qué clase de texto es este? Según la lectura, es un texto descriptivo. El texto B. El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve o una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones. La enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultades respiratorias y o daño grave de órganos. Este texto del dengue, ¿qué clase es? Un texto expositivo. Tenemos el siguiente texto. Hay una historia, empieza hace 3 años. En abril de 1936, cuando se publica el primer libro, él me manda una carta. Con la carta viene una foto donde me tiene en brazos, desnudo. Estoy sonriendo. Tengo 3 meses y parezco una rana. A él, en cambio, se lo ve favorecido en esa fotografía. Traje cruzado, sombrero de ala fina, la sonrisa campechana, un hombre de 30 años que mira al mundo de frente. Al fondo, borrosa y casi fuera de foco, aparece mi madre, tan joven que al principio me costó reconocerla. ¿Qué clase de o qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Texto narrativo. Ahora, Zoom Protect FPS 50. Modo de empleo. 1. Agite el envase antes de usarlo. 2. Aplique la crema generosamente en todo el cuerpo, 20 minutos antes de exponerse al sol, evitando el contacto con los ojos y la inhalación del producto. 3. Vuelva a aplicar la crema de la misma manera con una frecuencia de 2 horas. Reaplique la crema luego de nadar, sudar abundantemente o secarse para que la protección mantenga su efectividad.
¿Qué clase de texto es este? Es un texto instructivo. Estoy transmitiendo ya o haciendo el procedimiento para transmitir las 4 preguntas. A ver si las desarrollan las 4 preguntas. Son 4, 5. Tiene unos minutos para poder desarrollar. Todas las preguntas deben desarrollar. La número 1. Número 4. Número 5. 5. 12. Vamos a empezar. En la pregunta número 1, la cohesión se relaciona a diversos recursos o mecanismos que conectan las ideas con un texto. Considerando lo expuesto, marque la alternativa que correlaciona adecuadamente las columnas de los enunciados y sus recursos de cohesión. Tenemos 3. Dice, hace unos días, el prestigioso médico Solís recibió una importante condecoración. El galeno, emocionado por la medalla, dijo sentirse agradecido por el reconocimiento a sus años de acción. 2. En el programa que pudimos conocer cómo vivían en su habilidad, en su hábitat, diversos felinos. No obstante, fueron los guapardos los que realmente llamaron nuestra atención por ser considerados el animal terrestre más rápido del planeta. 3. Por lo tanto, nos parece importante precisar que Alberto no es
responsable de ningún delito, ya que por esos días él estaba en el extranjero realizando algunos términos de trabajo, algunos trámites de trabajo. Y le van a relacionar uso de conectores, hiperonimia, sinonimia. Vamos a ver. En el ejercicio 1, el número 1, en Romanos, encontramos ahí médico y galeno. Encontramos ahí médico y galeno. ¿Qué son esos? Son sinónimos. Son sinónimos. Por ahí entonces hay sinonimia. En el ejercicio 2, o en el número 2 en Romanos, encontramos felinos y huepardos. Ahí encontramos que hay hiperonimia. Hiperonimia. Y en la 3, por lo tanto, parece importante precisar que Alberto no es responsable del impuesto. Ahí encontramos, por lo tanto, encontramos ya que. Entonces, esos son conectores. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta presenta la relación correcta entre los enunciados y sus respectivos recursos de cohesión. Entre los términos médico y galeno se presenta el mecanismo de sinonimia. Felino es el hiperónimo de huepardo, ya que el significado del primero incluye al del segundo. Por lo tanto, y ya que son conectores, ilativo y causal, respectivamente. Entonces la respuesta es la B. B. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 4. Existen diferentes criterios de clasificación de los conectores discursivos. Por ejemplo, de acuerdo con su significado pueden ser concesivos, causales, explicativos, etc. Según lo mencionado, ¿qué alternativa presenta de manera correcta la clasificación de los conectores presentes en el siguiente texto? Hay que leer el texto. En los últimos años, el hallazgo en la tundra siberiana de ADN de mamut bien conservado ha dejado sorprendidos a muchos, puesto que ha dado pie a hablar de una posible clonación de este animal mediante técnicas que usan genes de elefante asiático. No obstante, la resurrección de este gigante de la edad de hielo sigue siendo aún una quimera. Bueno, ahí está la fuente de donde ha sido adaptado ese párrafo. Pero ¿qué nos están pidiendo?
Están pidiendo acá. ¿Qué alternativa presenta de manera correcta la clasificación de los conectores presentes en el siguiente texto? Entonces hay que buscar los conectores. Y entre los conectores tenemos ahí, vamos en la 4. Entre los conectores tenemos puesto que, ahí hay un conector. No obstante, otro conector. Entonces, puesto que, ¿qué es? Es causal. Puesto que. Y no obstante, ¿qué es? Adversativo. Entonces la respuesta está en C. En C. El conector, puesto que es causal, porque expresa la razón de algo. No obstante, es adversativo, ya que añade información opuesta. La respuesta es la C. Cinco. Considerando que un texto considerando que en un texto debe evitarse coherencia y cohesión, debe evidenciar coherencia y cohesión, correlacione a ambas columnas y seleccione la opción que presenta la correspondencia adecuada. Por fin, ya se resolvió la situación de la empresa. Tenemos que colocar el conector adecuado. Ahí sería con que, o sea, con la D. En 2, el vendedor devolvió al cliente el importe cobrado sin su consentimiento. Sin su consentimiento. El conector sería además de pedirle disculpas por el error cometido. En el ejercicio 3, los jóvenes solicitaron un préstamo a una entidad bancaria. Una entidad bancaria. ¿Cuál es el conector ahí? Siempre que no les alcance el dinero con que cuentan. Siempre que. Y en la 4, los arquitectos hicieron una visita a la construcción. Con el objetivo de verificar que todo vaya según lo indicado. Entonces la alternativa de respuesta es la E, que significa relacionar el 1 con D.
el 2 con B de bueno, el 3 con A y el 4 con C. Después de la E. Vamos a la 12. La pena de muerte claramente cumple con todos los criterios para ser calificada como cruel, humana o degradante. Así, es innecesaria, excesiva y dolorosa, así como también es arbitraria en su aplicación. Finalmente, rechazada por la comunidad nacional. Es un texto adaptado, está la fuente. Entonces el texto anterior, clasificado como ¿qué? ¿Qué clase de texto sería? Por la lectura que se ha dado. Sería un texto de tipo argumentativo. Argumentativo. Pues ya desarrollamos las 4 preguntas. Ahora vamos a la pregunta Vamos a desarrollar las preguntas que faltan. Se han desarrollado 4 preguntas. Pregunta 1 ya está desarrollada. La pregunta 2 hay que desarrollarla. La pregunta 2 dice: la cohesión es el conjunto de mecanismos que aseguran la conexión entre componentes de un texto. Entre dichos mecanismos encontramos la referencia, la elipsis, la sustitución y los conectores. A partir de lo mencionado anteriormente, determine qué enunciado es conceptualmente correcto sobre los mecanismos de cohesión en el siguiente texto. El cacao es un fruto que se puede utilizar como ingrediente para diversos productos. Así tenemos el chocolate. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos mesoamericanos lo utilizaban como un método de pago. Entonces tenemos que ver la respuesta acá. Nos están pidiendo: ¿qué enunciado es conceptualmente correcto sobre los mecanismos de cohesión en el siguiente texto? Vamos a ver el enunciado 1. Hay un caso de sustitución por sinonimia. No existe eso. En B, el sujeto de la primera oración ha sido el individuo. Tampoco no se ha presentado ese caso.
C. Hay sustitución de hiperonimia entre cacao y fruto. Tampoco. La D. Entre lo y chocolate existe referencia por catáfora. Tampoco. Ahora, la E. Se emplea un conector ejemplificativo. Eso sí. ¿Cuál es ese conector? Ese conector, ¿cuál es? Hay uso de un conector ejemplificativo. ¿Cuál es? Así tenemos. Así tenemos. Entonces, la respuesta es la E. Muy bien. Vamos a la 3. 3. Los conectores son unidades que a nivel de discurso funcionan como enlaces. Enlaces. Seleccione qué conector discursivo, según el contexto, brinda adecuación y coherencia al siguiente texto. La empresa mejoró su rentabilidad gracias al crecimiento de los ingresos en el trimestre anterior. En el trimestre anterior. En este último, sin embargo, el beneficio cayó en un 3% hasta 1,843 millones de soles, debido a la competencia desleal y al impacto cambiario. La respuesta de la pregunta número 3 es la B. Se debe emplear el conector, sin embargo, pues señala contrariedad u oposición. Lo dicho anteriormente. El número 4 ya está desarrollado. Pasamos al 5. El 5 también está desarrollado. Pasamos al 6. Considerando que un conector de digresión introduce ideas que no están estrictamente relacionadas con lo que se menciona en la oración principal, analice detenidamente los enunciados que aparecen a continuación. Luego seleccione la opción que muestra el tipo de conector mencionado. Dice, considerando que un conector de digresión introduce ideas que no están estrictamente relacionadas con lo que se menciona en la oración principal, analice detenidamente los enunciados que aparecen a continuación. Luego seleccione la opción que muestra el tipo de conector mencionado. ¿Cuál será esa alternativa?
a leer. Te felicito por la labor realizada en la organización. Por cierto, mañana asistirás a la capacitación. Ahí hay un conector, por cierto. Vamos a, por cierto. Eso es uno que no tiene nada que ver con el texto. Entonces, es un conector agresivo. En el 2, ¿qué dice? Salí tarde de clases y no pude encontrar un bus que me llevara a casa. En suma, tuve que pedir taxi y gastar dinero. No es digresivo, no es. En 3, a mi hermano no le gustan los platos marinos. Mejor dicho, no le gustan los platos marinos fríos. Acá tenemos, mejor dicho, pero mejor dicho tampoco es digresivo. 4, ¿a qué hora será la sustentación? A propósito, mañana presento mi proyecto de investigación. Entonces acá tenemos a propósito. Entonces en 1 y 4 hay conectores de digresión. Por cierto es uno y a propósito, respectivamente. Pero repito, ¿qué cosa es el conector de digresión? Introduce ideas que no están estrictamente relacionadas con lo que se menciona en la oración principal. Bien, pasamos a la pregunta 7. Bueno, la respuesta es ahí la C. La 7. Tomando en cuenta que los conectores brindan coherencia y cohesión, ¿qué alternativa completa adecuadamente el siguiente enunciado? A ver, dice, Google está poniendo estrictas medidas en cuanto a seguridad. En cuanto a seguridad. ¿Cuál sería el conector ahí adecuado? Si la sesión se considera riesgosa, ahí entraría así. El usuario recibirá un mensaje que lo obliga a verificar su identidad. Pero su identidad. ¿Qué conector iría ahí? Por lo tanto, entonces ya nos damos cuenta que la alternativa de solución es la E. La E. Se completa el enunciado con el conector sí, que es condicional, porque introduce una idea que expresa posibilidad o condicionalidad. Y por lo tanto, es ilativo. Añade una consecuencia de lo dicho anteriormente. Pasamos a la 8. Bueno, la respuesta es la E entonces. 8. El texto es una unidad comunicativa de diferente naturaleza que la oración y posee propiedades textuales. Entre ellas,
la cohesión, la coherencia y la adecuación. De acuerdo con la afirmación anterior, lea el siguiente texto y señale la alternativa correcta sobre sus características. ¿Qué dice? El vasco o euskera, hablado en las áreas fronterizas de España y Francia, no tiene relación con ninguna otra familia lingüística conocida. Es decir, es una lengua genéticamente aislada. De este modo se relaciona con otras pocas lenguas aisladas en el mundo, compartiendo el enigma de su origen y desarrollo independiente. Entonces acá, ¿qué nos están pidiendo? Señale la alternativa correcta sobre sus características. En la pregunta 8, la respuesta está en el enunciado 3 y 4. Son correctos. Se presenta el recurso de hiponimia, vasco, lengua, y los conectores textuales presentes, es decir, y de este modo. El texto es de tipo expositivo, puesto que tiene por finalidad explicar un tema. Presenta coherencia entre sus enunciados. La respuesta es la E, 3 y 4. Pasamos a la 9. ¿Qué dice la 9? En el texto se mantiene la huelga en el texto se mantiene la huelga de transportes en el norte, la cual afecta a localidades de la zona. A propósito, ¿te enteraste de que me compré un auto? El conector. A propósito, ¿qué es? Estamos en la 9. A propósito. Introduce un comentario. Introduce comentarios al margen del hilo del discurso. O sea, el conector a propósito es digresivo, porque presenta una información que se aparta de lo que se desarrolla en el texto. La respuesta es la B. B. B de bueno. Pasamos a la 10. El conector condicional es aquel que expresa el requisito que debe realizarse para que se realice el evento mencionado en la idea principal. Según esta aseveración, indica la alternativa que contiene dicha clase de conector. ¿Cuál es el conector? Ahí el conector, en la pregunta 10, hay que leer los enunciados. En caso de ser necesario, se exhortará a los testigos a que brinden su declaración en la comisaría del sector. Como insistía tanto en presentar su descargo, la persona que en ese momento era la responsable le indicó que podía hacerlo. 3. Como no ayudes en la entrega del material solicitado, no podrás solicitar permiso para salir antes del tiempo. 4. Ayer, la gerenta de la empresa preguntó si todos habíamos entregado nuestros currículos documentados. Entonces acá nos damos cuenta que la respuesta está en la 3 y en el 1.
En el 1. Claro, en los enunciados 1 y 3. En caso de y como son conectores condicionales, por cuanto expresan la idea de condición o requisito previo que debe concretizarse para que se ejecute lo enunciado en la proposición principal. La respuesta es la C, 1 y 3. Pregunta 11 y última. De acuerdo con su estructura, su uso y los temas que tratan, los textos se clasifican en narrativos, argumentativos, descriptivos, instructivos, expositivos y conversacionales. Considerando la información anterior, señale la clasificación del siguiente texto. Todas las personas tienen un grupo sanguíneo OAB o AB y un factor RH positivo o negativo. El grupo sanguíneo y el factor RH significan simplemente que la sangre de una persona tiene ciertas características específicas. El grupo sanguíneo se encuentra en forma de proteínas en los glóbulos rojos y en los líquidos corporales. El factor RH, por su parte, es una proteína que recubre los glóbulos rojos. Si la proteína del factor RH está presente en las células, la persona es factor RH positivo. En cambio, si la proteína está ausente, la persona es factor RH negativo. Entonces, también es extraído, hay una fuente, está ahí. ¿Cuál es la clase de texto? La 11. Es expositivo. Expositivo. Bien. Entonces ya hemos desarrollado las preguntas.